Sean bienvenidos a la segunda parte de la clase de trigonometría del curso de Introducción al Cálculo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Los indicadores de desempeño son los siguientes. 1. Utiliza identidades trigonométricas para comprobar igualdades y resolver ecuaciones. 2. Resuelve ecuaciones trigonométricas utilizando identidades trigonométricas, ángulos notables y circunferencia unitaria. Recordando lo que trabajamos en la parte 1 de trigonometría, tenemos aquí el ángulo completo que medía 360 grados, también en radianes sería 2 pi radian, el ángulo extendido serían 180 grados o pi radian, el ángulo recto que son 90 grados y su equivalencia en ángulo negativo que serían menos 270 grados, ya que se mediría en sentido horario. Tenemos el ángulo 270 grados o su equivalente en ángulo negativo, menos 90 grados, el ángulo 135, equivalente al ángulo menos 225, el ángulo 330, equivalente a menos 30 grados, el ángulo 60 grados, que es igual al ángulo 420 grados. ¿Cuál es la diferencia? Que el ángulo 420 grados dio una vuelta completa, que serían los 360 grados, y además avanzó los 60 grados. Entre ellos son ángulos equivalentes. La variación es la cantidad de vueltas que dio en la circunferencia unitaria. Y acá tenemos el ángulo menos 110 grados, si lo medimos en sentido horario. Si se fijan, dio una vuelta completa y luego siguió avanzando hasta llegar a los 610 grados. Comenzaremos entonces con las identidades trigonométricas. Existen muchas identidades trigonométricas, solamente vamos a ver las más utilizadas y ustedes pueden encontrar en el material complementario muchas más identidades. Nos dicen entonces, sea alfa un ángulo definido para cada razón trigonométrica y tenemos las identidades por cociente, que sería la tangente, que se define como seno partido en coseno, y la cotangente, que se define como coseno partido en seno. Y también tenemos las identidades pitagóricas. La primera ya la conocen de la parte 1 de la clase de trigonometría. La pudimos deducir del triángulo rectángulo que nos presentaron en el ejercicio, donde seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado vale 1, sin importar cuál sea la medida del ángulo. La segunda identidad pitagórica dice que 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. Y la tercera identidad pitagórica es similar a la anterior, ya que tenemos 1 más cotangente cuadrado es igual a la secante al cuadrado de alfa. Luego tenemos la identidad de la suma de ángulos. Esto en realidad es para la suma y la resta de ángulos, no solamente la suma. Tenemos que el seno de alfa más beta va a estar definido como seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. El seno de alfa menos beta va a estar definido por seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Luego tenemos el coseno de alfa más beta. Va a estar definido como coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Cuando se suman los ángulos en el coseno, acá va una resta. En cambio, cuando se estén restando los ángulos, iría una suma entre estas expresiones. Y la tangente de la suma va a estar definida como tangente de alfa más tangente de beta partido en 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Luego tenemos la identidad de los ángulos dobles. Cuando queramos calcular el seno de 2 alfa, eso se puede escribir como 2 por seno de alfa coseno de alfa. El coseno de 2 alfa va a estar definido por 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, o también se puede escribir como coseno al cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, y sería equivalente también a 2 por coseno cuadrado de alfa menos 1. Cualquiera de esas tres expresiones es equivalente a coseno de 2 alfa. Y la tangente de 2 alfa está definida por 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. La identidad de ángulo doble la podemos demostrar a partir de la suma de ángulos, ya que lo podemos separar como alfa más alfa.
Demostraré la del seno y ustedes pueden probar después con el coseno y la tangente. Primero escribiremos seno de 2 alfa como seno de alfa más alfa. Eso lo podemos reescribir como el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Pero en este caso, como alfa es igual a alfa, en el fondo tenemos la suma de un mismo ángulo, quedaría 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Y ahí quedaría demostrada nuestra identidad. Tenemos también las identidades de cofunción. Estas identidades son bastante utilizadas cuando ustedes quieren trasladar una curva de un seno a un coseno, de un coseno a un seno, de una tangente a una cotangente, y no quieren que quede una resta dentro del argumento de la función trigonométrica. Aquí tenemos que seno de pi medio menos alfa es lo mismo que coseno de alfa, es decir, que tiene un desplazamiento de pi medio. Es decir, que para que un seno se transforme a coseno, tienen una diferencia de pi medio unidades. Lo mismo con el coseno, que se puede transformar a seno, la tangente a cotangente, la cosecante a secante, la secante a cosecante y la cotangente a tangente. Estas identidades se utilizan bastante cuando se trabaja con las curvas sinusoidales y sus gráficas. Y finalmente tenemos las identidades según la paridad de la función, es decir, si la función es par o impar. Como el seno es una función impar, entonces seno de menos alfa va a ser igual a menos seno de alfa. Al igual que la cosecante también es una función impar, por lo tanto, cosecante de menos alfa es igual a menos cosecante de alfa. En cambio, la función coseno es una función par. Quiere decir que si ingresamos un valor negativo dentro del argumento, es decir, nuestro ángulo es negativo, nos arroja el mismo valor que si el ángulo fuese positivo, igual que su recíproca, la secante. También es una función par, por lo tanto secante de menos alfa es igual a secante de alfa. Y la tangente es una función impar, con lo que nos queda que la tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa y la cotangente de menos alfa es igual a menos cotangente de alfa. Aquí vamos a utilizar identidades para simplificar o factorizar las siguientes expresiones trigonométricas. Tenemos ejemplos para el uso de identidades. Nos dicen simplifique o factorice las siguientes expresiones trigonométricas. Tenemos secante de teta por tangente cuadrado de teta más secante de teta. Entonces, ¿a qué sería equivalente esa expresión? Tenemos la solución y nos dice secante de teta por, si se fijan, la transformación fue utilizar la tangente al cuadrado igual a la secante al cuadrado de teta menos 1. Esto sería una identidad pitagórica. A pesar de que no está escrita directamente, la identidad decía que 1 más tangente al cuadrado del ángulo era igual a la secante al cuadrado del mismo ángulo. Podemos despejar, no hay ningún problema. Si se fijan, el 1 nos puede quedar negativo y ahí despejamos la tangente al cuadrado. Entonces estamos ocupando de igual manera la identidad pitagórica. Luego podemos distribuir, la secante multiplica ambos términos dentro del paréntesis y podemos simplificar. Entonces secante de teta menos secante de teta nos queda 0 y sería simplemente secante al cubo de teta. Esa sería nuestra simplificación de la expresión que nos presentaban. 2. Cosecante cuadrado de x menos cotangente de x menos 3. En este caso, la solución nos queda dada por 1 más cotangente al cuadrado de x. Eso quiere decir que estamos utilizando también una identidad pitagórica. Recuerden que esta está escrita directamente. 1 más cotangente al cuadrado del ángulo es igual a la cosecante del ángulo. Luego, por reducción de términos semejantes, tenemos que se va a restar el 1 con el menos 3 y nos va a quedar menos 2. Y si se fijan, acá nos queda una expresión cuadrática. Entonces podemos factorizarla sin ningún problema, donde nuestro factor en común es la cotangente de x. Solo que aquí está el cuadrado y aquí está elevado a 1. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den menos 2 y restados nos den menos 1. Esos serían los números menos 2 y 1. Y la expresión nos quedaría factorizada como cotangente de x menos 2
por cotangente de x más 1. Si no lo ven directamente, pueden también ocupar una variable auxiliar. Por ejemplo, llamar a la cotangente de x, y esta expresión nos quedaría escrita como a al cuadrado menos a menos 2. Y la factorización de esa expresión sería a menos 2 por a más 1. Y tendrían que volver a reemplazar nuevamente el a por cotangente de x. Y ahí tienen la factorización. Y en el ejemplo 3 nos dicen seno de t más cotangente de t por coseno de t. La solución nos queda dada por seno de t más la cotangente la podemos reescribir como coseno de t partido en seno de t, ya que es una de las identidades de cociente, por coseno de t, que es el que está multiplicando aquí. Luego multiplicamos término a término, que nos queda coseno por coseno al cuadrado. Y nos queda de denominador común el seno de t, pero esta tendríamos que amplificarla por seno de t también, quedando seno al cuadrado de t más coseno cuadrado de t partido en seno de t. Y ahora por la identidad pitagórica, la fundamental, sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de un mismo ángulo va a ser igual a 1, y nos queda 1 partido en seno de t. Finalmente, por la identidad recíproca, 1 partido en seno del ángulo, nos va a quedar la cosecante de t. Ahora también las identidades las podemos utilizar para demostrar otras identidades. En este caso nos piden demostrar que seno de alfa por tangente de alfa más coseno de alfa es igual a la secante de alfa. Para una demostración tenemos que elegir por qué lado de la igualdad comenzar. En este caso la solución la vamos a realizar por la izquierda. Es decir, tomamos la expresión que está a la izquierda de la igualdad, la vamos a copiar y vamos a empezar a trabajar con esa expresión para concluir si es o no igual a lo que nos proponen en el ejercicio. Comencemos. Nos dicen tangente de alfa y eso lo podemos reescribir como seno partido en coseno de alfa. Luego, el seno de alfa va a multiplicar al seno de alfa, ya que está en una fracción, y nos quedaría seno cuadrado de alfa partido en coseno de alfa, conservando la suma de coseno de alfa. Luego, por suma de fracciones, vamos a tener que nos queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido en coseno de alfa. Luego, por la identidad pitagórica, sabemos que eso vale 1 y nos va a quedar 1 partido en coseno de alfa. Y finalmente, por la identidad recíproca, nos queda que es igual a la secante de alfa. Por lo tanto, en este caso, sí se cumple la igualdad. Y aquí queda demostrado. Ejercicio 2. Nos dicen cosecante de alfa partido en coseno de alfa menos coseno de alfa partido en seno de alfa es igual a tangente de alfa. Aquí también comenzaremos por la izquierda, ya que tenemos más expresiones en las que podemos utilizar identidades que ya conocemos. Por lo tanto, por suma de fracciones, en realidad tenemos una resta aquí, podemos decir que es equivalente a la multiplicación cruzada de numerador y denominador y multiplicación directa en el denominador, quedando cosecante de alfa por seno de alfa menos coseno de alfa por coseno de alfa partido en coseno de alfa por seno de alfa. Luego, como tenemos una multiplicación entre recíprocos, eso nos queda 1. Recuerden que la cosecante es lo mismo que escribir 1 partido en seno de alfa. Y como se está multiplicando por seno de alfa, podemos simplificar el seno de alfa en el numerador y denominador y nos quedaría 1, que es el que está ahí. También coseno de alfa por coseno de alfa nos queda coseno al cuadrado de alfa y el denominador se conserva. Luego, por la identidad pitagórica, sabemos que 1 menos coseno cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa, porque la identidad dice que seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, podemos despejar alguno de estos dos sin ningún problema. Nos quedaría que seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Aquí está utilizada la identidad pitagórica, sí, no está directa, pero es la misma identidad. Con esto podemos decir que esas dos expresiones son equivalentes. Luego podemos simplificar el seno de alfa con el seno cuadrado y nos quedaría solamente seno de alfa partido en coseno de alfa, y por nuestra identidad
de cociente, sabemos que eso es equivalente a la tangente de alfa. Por lo tanto, nuestra proposición sí se cumple y queda demostrado. Las identidades, además de ayudarnos a trabajar con demostraciones, son útiles para trabajar con ecuaciones trigonométricas. Ahora, ¿qué son las ecuaciones trigonométricas? Bueno, básicamente es una igualdad en la que aparece una o más razones trigonométricas, donde nuestra incógnita va a estar en el ángulo. Es decir, nuestra solución de la ecuación trigonométrica puede estar expresada en grados o radianes según nos indiquen en el enunciado. Idealmente nosotros vamos a trabajar todo en radianes, pero veremos algunos ejemplos con grados para introducir el tema de las ecuaciones. Entonces, en relación a las soluciones de una ecuación trigonométrica, tenemos dos tipos de soluciones: la solución particular y la solución general. La solución particular está limitada a un subconjunto de los números reales, es decir, es un número finito de soluciones. En cambio, las soluciones generales es válida para el conjunto completo de los números reales. Son infinitas soluciones las que nos sirven y satisfacen esa ecuación que nosotros estamos encontrando. Ahora, ¿cómo resolveremos las ecuaciones trigonométricas? Básicamente, vamos a utilizar estos 5 pasos. No es necesario que se lo aprendan de memoria. Esto es una ayuda para organizar la resolución de su ecuación. Entonces, comencemos. Paso 1 nos dicen despejar la razón trigonométrica si es posible. De lo contrario, intentar factorizar e igualar a 0. Hay veces que en este primer paso no podemos directamente despejar la razón trigonométrica. Por lo tanto, se recomienda intentar factorizar, también ocupar las identidades trigonométricas. El objetivo es que nos quede solamente una de las razones trigonométricas y no mezcladas entre senos, cosenos, tangentes, no. Ideal que todo sea seno, todo coseno, todo tangente para que sea más fácil de trabajar. Hay veces que no se puede, pero si pudieran hacerlo sería ideal. Paso 2. Analizar en qué cuadrantes están las soluciones particulares. Esto es para ver cuándo la función nos da positiva y cuándo nos da negativa. Paso 3. Determinar el valor de la incógnita, o sea, nuestro ángulo, ya sea por ángulos notables o con uso de la función inversa y calculadora. La mayoría de las veces van a tener ecuaciones en donde el resultado sea un ángulo notable. Por eso es tan importante conocer cuáles son los ángulos notables, tanto en grados como en radianes. Ahora, si el ángulo que les da no es un ángulo notable, por supuesto vamos a tener que ocupar la calculadora para encontrar una aproximación. Y para ello ocupamos la función inversa, que sería el seno, el coseno y la tangente a la menos 1, o también llamado arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Paso 4. Determinar las soluciones particulares según el dominio dado. Aquí se recomienda utilizar la circunferencia unitaria para facilitar el análisis. Es decir, que las soluciones particulares van a estar limitadas según el dominio que nos den en el ejercicio. Y paso 5, vamos a escribir las soluciones de forma correcta, es decir, como un conjunto solución, no simplemente como un x igual a algo, un poco más formal. Ejemplo, nos dicen determinar la solución de la siguiente ecuación y nos dicen que x está entre 0 y 360 grados, es decir, que puede tomar el valor de 0 grados y puede tomar el valor de 360. Estas soluciones van a estar dadas en grados, por lo tanto no son soluciones en los números reales, son valores que satisfacen el seno y el coseno en esta unidad de medida. Entonces, tenemos la ecuación 2 seno de x menos 1 igual a 0. Primer paso, despejar. Si es que se puede despejar directamente, mejor. Acá tenemos que el 1 nos puede quedar positivo y el 2 puede quedar dividiendo al 1, quedando seno de x igual a 1/2. El paso 2 nos dice que tenemos que mirar en qué cuadrantes es válida esta expresión. Ahora, 1/2, que es el valor de seno de x, lo que andamos buscando, es positivo. Por lo tanto, el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante. En el tercer y cuarto cuadrante, el seno es negativo. Por lo tanto, no sería válido tener soluciones en esos cuadrantes. Solamente en el primero y en el segundo. Para recordar, acá tenemos el seno positivo, primer cuadrante, seno positivo, segundo cuadrante. Pero en el tercero es negativo y en el cuarto también es negativo. Por lo tanto, nuestras soluciones solamente tienen que estar acá en primer y segundo cuadrante. Luego, paso 3. Nos piden el valor de la incógnita. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar ese valor de la incógnita?
Bueno, sabemos que por ángulos notables, el seno vale 1/2 cuando el ángulo vale 30. Por lo tanto, podemos decir que x es igual a 30 grados. La forma de ocupar la función inversa o el arcoseno sería, en el fondo, aplicar en nuestra expresión el seno a la menos 1 y eso nos queda seno a la menos 1 de seno de x. Como es una composición de funciones inversas, eso es lo mismo que escribir x. Por eso nos queda que al aplicar la inversa, nos quedaría en el otro lado de la igualdad, seno a la menos 1 de 1/2. Si esto lo ingresan a la calculadora, les va a dar directamente 30 grados, si es que tuvieran su calculadora en grados sexagesimales, o les puede dar pi sextos radian, si es que la tienen en esa configuración. Ahora, si lo deducen a partir de ángulos notables, pueden omitir esta parte y decir que x es igual a 30 grados. Pero 30 grados no sería la única solución particular, pero sí sería la única solución que les va a dar la calculadora. Por eso es tan importante apoyarse de la circunferencia unitaria. Y en ese punto tiene dos imágenes, en 30 grados y en 150 grados. Es decir, tenemos alfa y tenemos también el 180 menos alfa, que sería en nuestro segundo cuadrante. Por eso la segunda solución particular estaría dada por 150 grados. De aquí tenemos un x sub 1 y un x sub 2 igual a 30 grados y 150 grados. Si nos hubiesen dado un intervalo más amplio, es decir, que diera más de una vuelta en la circunferencia, tendríamos más soluciones particulares. Entonces, nuestro conjunto solución estaría dado por 30 grados y 150 grados. Acá no podemos decir que x pertenece al conjunto, no, porque tenemos una expresión en grados, que no sería un número real. En cambio, si x hubiese estado medido en radianes, podemos decir que son todos los x pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que x vale pi sextos o x vale 5 pi sextos, que sería 30 grados y 150 grados respectivamente. Ahora, si queremos agregar nosotros las soluciones generales para el ejercicio medido en grados, tendría que ser 30 grados más 360 grados por k. ¿Por qué sería este k? Bueno, el k va a representar la cantidad de vueltas que nosotros podamos dar en la circunferencia unitaria. Y en este caso, nuestra segunda solución de forma general también se le agregaría 360 grados por k, donde k pertenece a los números enteros, porque recuerden que podemos girar en sentido horario o antihorario. Entonces podría ser positivo o negativo el valor del k. Nuevamente les reitero que los ángulos medidos en grados no representan un número real. Por eso es tan importante que trabajemos las ecuaciones trigonométricas en radianes. Ahora, veremos qué pasa con las soluciones generales cuando nosotros trabajamos en radianes. Entonces nos dicen que las soluciones generales en una ecuación trigonométrica real, considerando alfa como la solución particular y k perteneciente a los números enteros, se puede escribir de la siguiente manera. Nos dicen, sea seno de x igual a i, con i entre menos 1 y 1. Esta parte es importante considerarla, ya que el valor del seno y del coseno siempre van a estar entre menos 1 y 1. No pueden ser mayor ni menor que esos valores. Recuerden que nos estamos basando en una circunferencia unitaria. Eso quiere decir que los lados de ese triángulo no pueden ser mayor a 1. Y las soluciones quedarían dadas por alfa más 2πk y pi menos alfa más 2πk. Recuerden que 2pi sería la medida de la circunferencia completa, la vuelta completa, y el k sería la cantidad de vueltas que podemos dar considerando el sentido, si es horario o antihorario. Si nosotros tenemos coseno de x igual a i, las soluciones van a estar dadas por más o menos alfa más el 2πk. Y si tenemos la tangente de x igual a i, en este caso i pertenece al conjunto de los números reales. Y la solución estaría dada por alfa más pi por k. Ahora, ¿por qué no es 2pi? Bueno, básicamente porque cada media vuelta en la circunferencia se vuelve a repetir el ciclo para la tangente. No es necesario que pase una vuelta completa de la circunferencia. Básicamente podemos decir que las soluciones van a estar en el primer y en el segundo cuadrante, o podrían estar, si es que el seno fuera negativo, solo en el tercero y en el cuarto. Acá el seno sería negativo y acá también el seno sería negativo, ya que su imagen en el
eje Y sería negativo. En el caso del coseno vamos a tener un alfa y un menos alfa. Ya en ese caso sería el coseno positivo, pero también podría ser un coseno negativo y que nos dé en el segundo y en el tercer cuadrante. Y en el caso de la tangente vamos a tener el ángulo alfa y después se vuelve a repetir el ciclo después de medio giro, es decir que tenemos nuevamente acá el ángulo alfa. En esos dos casos la tangente sería positiva y en el segundo y cuarto cuadrante la tangente sería negativa. Bien, tenemos algunos ejercicios para calcular ecuaciones trigonométricas y nos piden determinar las siguientes soluciones, considerando que las soluciones particulares están entre 0 y 2pi. Pero también debemos escribir cuáles serían las soluciones generales. Para esto, recuerden los ángulos elementales. Para esto, recuerden los ángulos notables. Aquí nos sirven solo en radianes, ya que estamos trabajando entre 0 y 2pi. Y tenemos coordenada x, coseno, coordenada y, seno del ángulo. En este caso, podemos directamente despejar el seno, ya que C2 está multiplicando, puede dividir a la raíz de 3 y nos quedaría seno de x igual a raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios es el resultado del seno de uno de los ángulos notables. Por lo tanto, les recomiendo aprenderlos o al menos aprender a construir la tabla. Y nos quedaría que el seno justamente es positivo en el primer y segundo cuadrante. Entonces ahí van a estar nuestras soluciones particulares. Podemos aplicar nuestra función inversa para encontrar el valor de x, pero probablemente les dé un valor aproximado, ya que va a estar en radianes. Entonces pi ya es un número irracional, por lo tanto tiene infinitos decimales y lo que les arroja la calculadora es solo una aproximación. Hay algunas calculadoras que en vez de dar una aproximación pone el símbolo de pi y en ese caso no tendrían mayor problema, pero si no pueden recurrir a los ángulos notables y nos quedaría que con eso la primera solución, es decir la del primer cuadrante, es pi tercios y la que está en el segundo cuadrante, recuerden, 180 menos alfa, que es lo mismo que pi menos nuestro alfa, pi tercios, y nos queda 2 pi tercios. Ahí tenemos el conjunto de las soluciones particulares. Todos los x pertenecientes a los reales, tal que x es igual a pi tercios o x es igual a 2 pi tercios. Recuerden apoyarse de una circunferencia unitaria. Lo que nosotros estamos buscando son soluciones en el primer y en el segundo cuadrante. Entonces acá va a estar nuestro ángulo. Sabemos que el primer ángulo era pi tercios y ese pedacito de ahí también va a valer pi tercios. Por eso a 180 o a pi, en este caso que está en radianes, le quitamos el pi tercios y nos va a dar el 2 pi tercios. Y con esto nuestras soluciones generales quedan dadas por pi tercios más 2 pi k y 2 pi tercios más 2 pi k. Con k, por supuesto, en los números enteros. Segunda ecuación. Nos dicen tangente de x más cotangente de x igual a 2 secante de x. En este caso no podemos despejar directamente la identidad trigonométrica igualada a un número. Por lo tanto, les recomiendo que utilicen primero alguna identidad que les pueda ayudar a dejar solamente una razón trigonométrica. En este caso transformé la tangente de x a seno de x partido en coseno de x, la cotangente a coseno sobre seno y la secante a 1 partido en coseno. Luego voy a igualar a 0. Trabajando con la suma de fracciones nos queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado partido en seno por coseno. Y esta es una identidad pitagórica y sabemos que eso vale 1. Además, podemos amplificar esa expresión por seno de x para tener el mismo denominador. Entonces nos quedaría 2 seno de x y acá seno de x también multiplicando en el denominador. Luego podemos sumar directamente y nos quedaría 1, que es esa identidad pitagórica, menos 2 seno de x partido en coseno de x por seno de x. Y si eso es igual a 0, la única opción para que una fracción nos dé igual a 0 es que el numerador sea 0. Entonces con eso tenemos que 1 menos 2 seno de x es igual a 0 y aquí sí podemos despejar directamente el seno, quedando seno de x igual a 1 medio. Y nuevamente, el seno vale 1 medio cuando estamos hablando de pi sextos radian o de 5 pi sextos.
nuestra solución en el primer cuadrante y solución en el segundo cuadrante. Una acotación importante es que el seno de x y el coseno de x deben ser distintos de 0. Esta es nuestra restricción. Si alguno de esos dos vale 0, no estaría definida nuestra expresión. Nuestras soluciones particulares quedarían dadas por todos los x pertenecientes a los reales, tal que x vale pi sextos o 5 pi sextos, agregando a ellos los 2pi por k, con k perteneciente al conjunto de los enteros. Y el último ejercicio nos dice 2 coseno de 3x menos 1 igual a 0. En este caso, nuevamente podemos despejar directamente el coseno de 3x, quedando de la siguiente forma. Coseno de 3x igual a 1/2. Ahora podemos aplicar la función inversa, ningún problema. Aplicamos arco coseno en ambos lados de la igualdad y nos quedaría arco coseno de coseno. Nos va a quedar solamente el argumento porque es función inversa. Y arco coseno de 1/2 o coseno a la menos 1 de 1/2 nos queda expresado así. Ahora, ¿cuánto debe valer el ángulo para que el coseno valga 1/2? Bueno, antes de encontrar el valor, debemos recordar que en este caso, como el coseno es positivo, deben estar sí o sí en el primer y en el cuarto cuadrante las soluciones, ya que en esos cuadrantes el coseno es positivo. Y tenemos que las soluciones van a ser pi tercios, que sería equivalente a 60 grados, ahí vale el coseno 1/2 y 5 pi tercios. Pero en este caso, cuidado, porque lo que vale pi tercios es 3x, o sea, el ángulo completo que nosotros tenemos. Pero nosotros no queremos encontrar el valor de 3x, queremos saber cuánto valía x. Y por eso nos queda dividiendo. Y por eso nos queda dividiendo el 3, quedando el primer valor de x como pi novenos y el segundo valor de x como 5 pi novenos. Y nuevamente, como el ángulo es notable, no es necesario que utilicemos calculadora. Por eso es tan importante que aprendan esos ángulos notables. Las soluciones particulares entonces estarían dadas por los x pertenecientes a los números reales, tal que x vale 1/9 o x vale 5 pi novenos. Y las soluciones generales estarían dadas por pi novenos más 2pi tercios de k, y la otra solución sería 5 pi novenos más 2pi tercios k. Como el periodo no es 2pi, ya que tenemos coseno de 3x, va a ser 2pi, pero dividido en 3. Por eso nos queda, en vez de 360 grados, nos queda un periodo de 120 grados. Pero como estamos trabajando en radianes, serían 2pi tercios radianes. Es decir, que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí coseno de 2x, el periodo sería 2pi partido en 2. Entonces sería pi radian. Con esto concluimos la clase de hoy. Espero les sea muy útil. Nos vemos en la próxima clase.